Reporte 100. Para platicar sobre este paquete económico está con nosotros el economista Mario Campa, a quien le agradezco que nos tome una llamada. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Para poner en contexto a la audiencia, Mario, ¿qué es una ley de ingresos y qué es un presupuesto de egresos? Sí, la ley de ingresos básicamente nos dice, Juan Carlos, de dónde vienen los recursos que después se van a gastar por parte del Estado. Hay que recordar que principalmente provienen de aportaciones y participaciones que envía la Federación. Es un monto considerable que ronda el 85-88% de los recursos, y después está otra parte, por ejemplo, que tiene que ver con las aportaciones, por ejemplo, de los pensionados o las personas que cotizan en el ISSSTE, y por otro lado los recursos propios del gobierno del Estado, que son básicamente pues algunos impuestos y derechos. Entonces, a partir de la ley de ingresos se construye cuánto va a recaudar el Estado en un año, y después se pasa al presupuesto de egresos, y en egresos ahí ya es donde vemos que se va identificando, ya sea por dependencia, por capítulo, pues a dónde se van a ir los recursos, ¿no? Sí, en ese sentido, en esta ley de ingresos que está proponiendo el Ejecutivo Estatal, los recursos que está aportando el gobierno federal o que se presupuestan del gobierno federal son más, son igual o son menos que lo que está transcurriendo en este 2022. Son considerablemente mayores que el año pasado. Sí. El año pasado teníamos por ramo 28 y 33. El 28 son las participaciones, que es recurso no etiquetado de libre disposición, y el ramo 33 aportaciones son básicamente nómina de maestros, ¿no? Hay otras particularidades, pero sumando esos dos ramos, en el 2022 el presupuesto aprobado para Sonora fue de 49,000 millones de pesos. Ahora en este 2023 es de 55,596 millones, es decir, una variación, Juan Carlos, de 6,500 millones, que en términos reales pues es prácticamente el 8%, ya incluso descontando inflación. Esos 6,500 millones de pesos adicionales que llegan de la Federación, pues en buena medida se van a municipios, ¿no? Esto es lo importante. A municipios el siguiente año va a haber 2,000 millones más o menos adicionales, lo cual, pues considerando las finanzas públicas de muchos de ellos, pues sí es una bocanada de oxígeno, ¿no? Sí, ¿y los otros 4,500 millones adicionales a dónde se van? Bueno, el resto, pues por ejemplo, las participaciones federales no todas van a los municipios, hay parte que se queda en el Estado, y ahí pues ya se va a distintas dependencias que podemos analizar, y en el caso, por ejemplo, de las aportaciones, eso sí es recurso etiquetado, ¿no? Se van pues por ejemplo, a las nóminas de los maestros, tiene por ejemplo un pequeño capítulo relacionado a seguridad, y sobre todo pues son recursos que ya están etiquetados, ¿no? Sí, ahora, en cuanto a los ingresos propios del gobierno del Estado, ya nos platicaste, los ingresos que vienen del gobierno federal. Ahora, los ingresos propios del gobierno del Estado presentan un crecimiento para 2023. Sí, presentan cierto crecimiento. Por ejemplo, hay que recordar que el presupuesto del 2022 en Sonora fue de 67,930 millones de pesos, y el modificado, ojo, el modificado es el que una vez que va transcurriendo el ejercicio fiscal, que hay mayores ingresos, etcétera, se hace una revisión, y el modificado para el 2022 fue de 71,854, y entonces regreso a tu pregunta. Una parte de eso tiene que ver con que sí llegaron un poco más de participaciones, pero otra con que hay un esfuerzo considerable de elevar los ingresos propios del Estado, que rondarían entre 800 y 1,000 millones de pesos adicionales, ¿no? Sí. Lo cual a mí se me hace pues considerable, contando que venimos de una recaudación propia muy baja. Somos el estado fronterizo que menos recaudación propia tiene. Aquí sí habría que hacer pues cierto reconocimiento a Luis Osuna, que es el subsecretario de Ingresos, y al propio secretario Omar del Valle, ¿no? Sí. Porque han puesto énfasis en esa cuestión, y sí hay un incremento de aproximadamente 1,000 millones, ¿no? En esta ley de ingresos viene incremento en los impuestos estatales, en los cobros estatales, en los cobros de servicios estatales.
Mira, hasta donde yo he podido revisar, no, pero no he tenido la versión completa para poder constatar esto, para poder verificarlo, ¿no? En cualquier caso, pues el gobernador ha dicho que no se van a crear nuevos impuestos. Habría que ver si hay alguna revisión por ahí, por ejemplo, de alguna exención o algo por el estilo, pero hasta la versión pública que se maneja es que no hay caso. Sí, en esta ley de ingresos, ¿hay deuda? Sí hay deuda. Hay que recordar que todos los años, Juan Carlos, tenemos un poco de deuda, principalmente porque Sonora tiene problemas de liquidez, entonces a veces se necesitan créditos de corto plazo para salir del paso. El año pasado fueron más o menos 5.300 millones para el capítulo de deuda y en este es aproximadamente de 6.000. En términos reales, realmente la variación es muy poca y sí libera un poco de presiones, pues para, por ejemplo, cuando se viene el pago de aguinaldos o cuando la recaudación es irregular, pues utilizar estos créditos de corto plazo. La idea es que cada vez se dependa menos de ello, y si está creciendo el presupuesto más que la deuda, pues eso la va diluyendo un poco, y hay que recordar que para la deuda de largo plazo se necesita el permiso del Congreso, ¿no? Entonces eso ya es una discusión aparte. Sí, estos créditos de corto plazo, ¿en qué plazo se pagan? Pues varía, pero por definición los créditos de corto plazo son menores a 12 meses, ¿no? Sí. Y digo varía porque, por ejemplo, puede ser que el gobierno del estado diga lo vamos a pagar anticipadamente, como lo hizo y lo anunció el gobernador este año, y pues se liberan ciertos créditos. Hay algunos que, por ejemplo, unos créditos que tienen penalizaciones por pago anticipado, pero la verdad es que la mayoría no, y entonces pues te ahorras ciertos intereses, sí, si es que tú vas viendo que la recaudación va superando tus expectativas, ¿no? ¿Hay solicitud de deuda a largo plazo para el Congreso en este paquete? Pues que yo sepa, no hay que esperar a ver a detalle el presupuesto, pero que yo sepa, pues sí, no he revisado. Ahora, brevemente, ya nos explicaste de manera muy puntual de dónde va a salir el dinero que va a gastar el Estado. En la parte de los egresos, ¿a dónde se va el principal gasto y dónde hay incrementos para el próximo año? Bueno, el incremento más importante viene siendo a municipios, como te comentaba, sí, Juan Carlos, pasa de aproximadamente 8.700 millones a más de 10.700 millones, es decir, casi un incremento de 2.000 millones, que es un salto considerable, es más de 22% de incremento. Entonces yo diría que para empezar, ese es uno de los capítulos que sale más beneficiados en ese presupuesto, ¿no? Municipios. Por otro lado, está un fuerte incremento en Secretaría de Educación y Cultura de 1.000 millones de pesos. Hay que recordar aquí que el gobernador trae algunos proyectos, que trae, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con becas, con tablets, tiene también cierto que ver con uniformes escolares que se suspendieron durante un tiempo, tiene que ver también con desayunos. Entonces ahí hay un salto de 1.000 millones en educación y cultura. En seguridad, que es otro tema, pues sabemos, importante para el Estado, y además que el gobernador ha hecho énfasis en que quiere elevar principalmente el número de efectivos. Ahí vemos también un incremento considerable, ¿no? De varios millones de pesos, de 700 millones de pesos. Secretaría de Seguridad Pública pasaría de 5.560 millones aproximadamente a 3.266, un salto de 707 millones, lo cual pues en términos porcentuales también es sustancial, ¿no? Sí. Después de eso tenemos también en SIDU un salto importante, pasaría de 2.350 millones de pesos a 3.190 millones, son más de casi 840 millones de incremento. El gobernador ha hecho énfasis en que pues hay un programa de infraestructura, pero también que hay que modernizar el transporte. Para transporte público nomás se están destinando aproximadamente 700 millones de pesos, ¿no? Porque hay que recordar que hay un déficit de unidades y también pues una baja cobertura en las rutas, entonces se requiere pues una inversión muy fuerte ahí, y está anunciando el gobernador 700 millones para transporte, ¿no? Y esos serían los principales rubros. Después sí podríamos ir también a otros, pero otro que también tiene cierta incremento es desarrollo social. Hay que recordar que hay algunos programas que tienen que ver con cuidados, con combate a la pobreza extrema,
y saltaría prácticamente 50 millones sí, de pesos. Ya me quedan pocos segundos, pero el principal recorte, ¿en dónde está? El principal recorte es en Secretaría de Economía, que pasaría de 606 millones de pesos a 203, es decir, una caída de 400 millones. Ahí hay que ver porque, por ejemplo, hay un programa de naves industriales de casi 100 millones y habría que ver en dónde cayó, no sé si en economía o en otra dependencia, pero en general esta es la más afectada, ¿no? Muy bien. Mario Campa, muchas gracias por ayudarnos a entender este paquete económico que está en manos del Congreso en estos momentos ya. Claro que sí, gracias Juan Carlos. Gracias. Un buen día. Hasta pronto. Es el paquete económico descrito por Mario Campa con la información que se tiene hasta el momento. Reporte 100.